Bienvenidos, queridos amigos de Ahora Televisión, a otro día más de Impulso a la Actualidad. Les voy a hablar de algo que quizá, seguro que gran parte de nuestra audiencia conoce, pero otra parte no lo va a conocer. Entre 1880 y 1909, el Leopoldo II de Bélgica masacró literalmente al 50% de la población del Congo, en un periodo, en una etapa de extracción de la resina de caucho, que le hizo acumular una enorme fortuna, prácticamente 10 millones de congoleños. Hoy parte de Bruselas, de esos edificios tan bonitos del centro de Bruselas, se construyeron con la sangre de aquellos congoleños. Según los datos de la Sociedad Geográfica Inglesa, que ellos admiten, en el siglo XVIII, cuando llegaron los británicos a lo que hoy es Australia, aproximadamente había 1 millón de aborígenes. A finales del siglo XVIII solo quedaban 30.000. Asesinaron de una manera premeditada, persiguiéndoles a tiros, a 970.000 aborígenes. Yo recuerdo fotografías de los años 60 del siglo XX con aborígenes australianos encadenados. En los Estados Unidos y Canadá de hoy, los británicos y franceses acabaron con toda la población, una parte muy importante de la población indígena, y los bisabuelos de los actuales estadounidenses a lo largo del siglo XIX aniquilaron casi por completo a la población indígena de entonces, que en la zona de California, donde España fue 60% del Estados Unidos actual fue española, donde vivían esos indígenas perfectamente en armonía con los españoles. Después los británicos, insisto, los bisabuelos de los que hoy han estado tirando esculturas de Colón o de Fray Junípero Serra, aquellos, los bisabuelos de estos, aniquilaron a aquellos indios. Sin embargo, hoy se sigue hablando, y desgraciadamente incluso españoles siguen hablando de la leyenda negra española, cuando realmente España llegó al Nuevo Mundo y allí construyó, hizo una obra extraordinaria, una obra extraordinaria humana, y la gran obra de la hispanidad, como suelo decir yo. Hoy vamos a hablar precisamente de aquella gran obra de la hispanidad, y vamos a hablar con una doctora en historia, geografía e historia, que ya está acompañándonos, está al otro lado, está en Madrid, en su casa, imagino. A través de internet vamos a hablar con ella. María Saavedra, buenas tardes, o buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, te veo perfectamente. Bueno, María Saavedra es profesora de Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo. Da clase usted allí de Historia Contemporánea, he dicho, ¿verdad? Sí, digo bien, ¿verdad? Sí, bueno, y de Historia de América, que es mi especialidad. También enseño Historia de América, sí. Bien, además de un número muy importante de artículos y de colaboraciones en libros, en ediciones que ha elaborado, imagino, la universidad y diferentes editoriales, María Saavedra es autora de este magnífico libro que acabo de terminar de leer, La forja del Nuevo Mundo, que lleva por subtítulo Huellas de la Iglesia en la América Española. Me ha gustado mucho, María, el libro, por la concreción que en él se puede encontrar, y porque además cualquier persona que no conozca mucho lo que fue la obra de la hispanidad y la evangelización de aquel nuevo continente por parte de los misioneros españoles, pues aquí podrá encontrar una enorme información de forma muy concreta y muy fácil de entender, con lo cual creo que es muy de agradecer, ¿eh? Así que enhorabuena, María. Muchas gracias.
Si nos vamos a aquel 1492, aquel final del siglo XV y los primeros decenios del siglo XVI, pensando en la mentalidad de aquella gente, de aquellos europeos y de aquellos españoles fundamentalmente, ¿qué supuso como noticia para aquellos españoles y europeos el descubrimiento de un nuevo mundo? Más allá al otro lado, a la otra orilla del Atlántico, desde un punto de vista emocional, desde un punto de vista como noticia, ¿no? Pues quizá lo interesante es que en un principio supuso muy poquito, porque realmente cuando Colón firma un documento con los Reyes Católicos para descubrir, para lanzarse, ¿no?, a navegar hacia el oeste, el trato, digamos, que hace Colón con los reyes es abrir una nueva ruta hacia la India. De hecho, América en el fondo fue un obstáculo para el plan de Colón y para el plan de los Reyes Católicos, porque no se llegó a abrir esa ruta, ¿no? Entonces, cuando Colón llega en realidad a unas islas del Caribe, él lo que hace es decir que eso es Japón y que enseguida estaría el continente asiático. Por tanto, en un primer momento la noticia no es tan grande como ahora sabemos perfectamente lo que era América. En aquel momento fue quizá más un poquito de desengaño, ¿no? Y se tardó. Colón no quiso reconocer definitivamente que había llegado a un continente que era diferente de Asia, puesto que su compromiso con la monarquía era llegar a Asia, pero poco a poco los distintos expedicionarios que van haciendo otros viajes van, digamos, dibujando el mapa de algo que claramente no era Asia, sino que era América, ¿no? Entonces, ya digo que en un primer momento no supuso demasiado, pero en un plazo mínimo de 4, 5, 6 años, ¿no?, a partir de 92, ya se empieza a tomar conciencia. Pero lo que es interesante es que ya desde el primer viaje de Colón, los reyes pues buscan la manera de que esa ruta, en principio, lo que de momento para ellos era una ruta comercial, tengan ellos el monopolio, que aquí entran en competencia con sus rivales habituales, que eran los portugueses, ¿no? Uh-huh. Y lo que hacen es una acción que era muy habitual en esa época. Recordemos que estamos en el siglo XV, todavía ni siquiera ha empezado el XVI, ¿no? Estamos en 1492, 1493, y entonces los reyes piden a la máxima autoridad en la tierra en ese momento, la máxima autoridad de la cristiandad, que es el Papa, en este caso era Alejandro VI, le piden que les garantice el monopolio de esa ruta comercial. Y el Papa, siguiendo una tradición que la Iglesia nunca la ha considerado como doctrina oficial, ni muchísimo menos, pero que era una práctica de los reyes cristianos de ese momento, lo que hace es decir, efectivamente, todos aquellos territorios que vayáis encontrando serán para Castilla, porque la empresa es castellana, siempre y cuando os preocupéis de la evangelización de las personas que habitan allí. Entonces, esto es clave para entender todo lo que va a suceder después y para comprender la diferencia que hay entre la colonización española y la colonización que llevan a cabo no solo los anglosajones, sino los propios portugueses, que de algún modo podían conectar con el sistema castellano, pero fue radicalmente distinto. Sí. Si tenemos en cuenta la intención, aunque como bien cuentas en La Forja del Nuevo Mundo, María, Isabel la Católica, la reina Isabel I de Castilla, que auspició, ella particularmente, personalmente, digamos, auspició aquella enorme aventura, extraordinaria aventura, y confió en Colón. Inmediatamente que ella se da cuenta, ella decide defender no solo las vidas, las propiedades, la seguridad de los indígenas de aquel Nuevo Mundo, sus súbditos, como bien ella dice en tan precioso documento de su testamento, ¿no? Teniendo en cuenta que eso es algo en la época absolutamente excepcional, ¿en qué plano histórico se puede situar a la reina Isabel, teniendo en cuenta aquella iniciativa y aquella postura suya con respecto a los derechos de aquellos indígenas? Yo creo que Isabel en este momento da un paso, Isabel y Fernando, es que en este momento la titular del Reino de Castilla es Isabel, da un paso de gigante en la evolución histórica de los derechos humanos. Le pese a quien le pese, y a pesar de muchas argumentaciones que se han hecho un poco falaces, ¿no? Tenemos que, vuelvo a decir lo de antes, ¿no? Estamos en un contexto de finales del siglo XV, principios del siglo XVI, y en este momento el mundo es esclavista. O sea, no nos podemos escandalizar. Todos los estados
europeos toleraban la esclavitud, generalmente africana, y por supuesto en América prehispánica había esclavos, lógicamente, ¿no? Digamos, los pueblos más desarrollados, como puedan ser los mexicas, conocidos por nosotros como aztecas, o los incas, una de sus fuentes, digamos, de recursos era la esclavitud, pero es que incluso en el Caribe hay grupos, los caribes, que atacan a los taínos para llevarse esclavos, ¿no? Por tanto, era una realidad habitual que no va a desaparecer hasta bien entrado el siglo XIX. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Pues que otros países, en sus procesos de exploración, incluso de colonización, como daban por hecho que el que no es bautizado puede ser esclavizado, practicaban la esclavitud en aquellos territorios. Y sin embargo, Isabel, desde el momento en que recibe el documento papal que le dice vais a evangelizar aquellos territorios, entonces, claro, yo a un bautizado, que era la práctica de ese momento, no puedo esclavizarlo. Entonces, el salto gigantesco que da Isabel es todos los habitantes de este territorio, que al principio son unas pequeñas islas, pero que más adelante va a ser todo el continente, por el hecho de ser susceptibles de ser bautizados, no los puedo esclavizar. Entonces, lo interesante aquí es que Cristóbal Colón, tanto en el primer viaje como no recuerdo si en el segundo o el tercero, trajo a España indios para ser vendidos como esclavos. En el primer viaje, la propia Isabel lo aceptó porque, bueno, pues ya digo que era una práctica habitual, pero como no lo tenía del todo claro, el que esto fuera una práctica ética, convoca una junta para que le digan si realmente esos territorios que van a formar parte de la monarquía hispánica, como reinos, no como colonias en el sentido que lo entendemos hoy, ¿no? Sino como reinos, si realmente sus habitantes podían ser vendidos como esclavos. Las propuestas de esa junta es no, si tu idea es ir llevando la evangelización y por lo tanto ampliar los bautismos en aquel territorio, de ninguna manera puedes traficar con esas personas. Entonces Isabel toma una decisión que es la que de alguna manera materializa lo que hablábamos antes, ¿no? Ese paso de gigante en la historia de la evolución de los derechos humanos, y es que escribe una carta para que Rodríguez de Fonseca, que era uno de sus hombres de confianza, recupere todos los esclavos que han venido de las Indias, entonces se llamaban las Indias, ¿no?, a Sevilla, que él los recupere y que los devuelva a Sevilla, a las Indias, dándoles la libertad. Es verdad que ya quedan pocos, que algunos han fallecido, pero a partir de este momento se marca claramente lo que hay que hacer. Luego, unas veces se cumplían los deseos de la reina, otras veces no se cumplían, pero lo que está claro es que la corona en todo momento marca esto como ley. Sí. Además, hay una cosa que conviene recordar a la audiencia, y es que no podemos pensar ni analizar la historia de hace 500 años, ni siquiera de hace 100 ni 200, con nuestra mentalidad actual, y eso es algo que muchas veces se hace, sí. Y en fin, lo hace gente que un poco, digamos, llevada por lo políticamente correcto, por este tipo de cosas, ¿no? En el segundo viaje de Colón, en septiembre del 1423, ya fueron frailes, fueron misioneros religiosos, lo cual indica más bien, porque además fueron con la intención inmediata de evangelizar aquellas tierras, ¿no? Sin lugar a dudas, María, fue el principal motor, el objetivo de España, el evangelizar aquellas tierras del Nuevo Mundo. En cierta medida sí, yo creo que igual que yo soy muy dura con la leyenda negra, porque me parece que carece totalmente de fundamento, porque falta el contexto, como decía, ¿no? O sea, hay que pensar que estamos en el siglo XVI, o bueno, todavía en el siglo XV, y que a veces pretendemos juzgar todo con un documento que es del siglo XX, la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración de Naciones Unidas, ¿no? Hemos tardado 20 siglos, muchos más, porque la humanidad lleva muchos años en la Tierra, ha tardado muchos siglos en elaborar una Declaración Universal de Derechos Humanos. Si hemos tardado tantos siglos es porque antes no se reconocían así estos derechos, ¿no? Entonces, cuando Isabel efectivamente en el segundo viaje de Colón ordena que vayan misioneros, es porque ahí, además de la colonización de aquellos territorios, tiene que haber una evangelización. Entonces, yo creo que tampoco sería justo con la historia decir que el principal motor de la presencia española en América, o castellana al principio en América, es la evangelización, pero desde luego
que si no había evangelización no había colonización, ¿no? Entonces, es cierto, como en todas las colonizaciones, que hay una guerra de conquista, porque aquellos territorios se van a incorporar a la monarquía católica, pero lo que también es cierto, y a mí en esto no me cabe absolutamente ninguna duda, es que la evangelización no fue la excusa para conquistar, colonizar unos territorios, sino que la evangelización fue una obligación asumida por los reyes y que efectivamente se llevó a cabo, ¿no? O sea, tenemos constancia de las primeras misas, de la fecha de la primera misa celebrada primero en la Española y después en los distintos lugares que se fueron recorriendo, ¿no? Y sabemos también que cada vez que se iniciaba un proceso colonizador o se creaba una ciudad o un pueblo, en esa ciudad o pueblo se establecía lo primero era la plaza en la que estaba la iglesia, el hospital y la casa del gobernador, ¿no? Por tanto, no es único motivo, o sea, no podemos negar que había un interés económico, que lo había porque era el mundo mercantilista de entonces, ¿no? Es que entonces estaríamos hablando de otro planeta y de otros tiempos, ¿no? Pero que la evangelización, insisto, no fue una excusa, sino que se hizo tal y como se había previsto en los primeros documentos con el Papa, eso es clarísimo. En un libro en el que usted participó, Ximénez de Cisneros, Reforma, Conversión y Evangelización, usted escribió el capítulo El cardenal Cisneros y el proyecto indigenista de la corona española. También habla en La forja del nuevo mundo, de manera muy profunda, porque no puede ser de otra manera, hablando del cardenal Cisneros, ¿no? Pero le quiero preguntar, María, ¿qué importancia tuvo el cardenal Cisneros, no solo inicialmente acompañando a Isabel la Católica a su muerte con Fernando y posteriormente a la muerte de Fernando? Claro, en este caso hablo no solo de la persona como pensando en el nuevo mundo, en el proyecto extraordinario de construir un nuevo continente, sino también como hombre de Estado. ¿Qué importancia tuvo en su tiempo el cardenal Cisneros? Es un poco extenso, pero creo que vale mucho la pena que hablemos. Además sé que es un personaje que particularmente a usted le interesa mucho. Sí. Yo creo que a raíz del 5º centenario que hemos celebrado hace poco de Cisneros, se ha dado a conocer más la figura de este gigantesco hombre de Estado. Y me interesa recalcar, porque quizá por las series de televisión o por distintas leyendas, Cisneros ha pasado a la historia como el hombre que cargó contra los musulmanes en Granada y que tomó medidas tremendamente crueles. Bueno, pues es cierto que fue mucho más duro en la conversión de los moros de Granada, una vez que se había tomado la ciudad, claro, que su antecesor, ¿no? Pero sin embargo, se desconoce poco la calidad humana, se desconoce bastante la calidad humana del cardenal Cisneros. Jiménez de Cisneros, que era de una familia acomodada, se ordenó sacerdote, pero luego decidió entrar en la orden franciscana precisamente porque era la que mejor respondía a sus necesidades de una entrega, de la pobreza, de vivir aislado del mundo, y se metió en un monasterio pensando que quería romper, digamos, sus lazos con el mundo, ¿no? Y cuando Isabel necesita un confesor real, que los confesores reales tenían su importancia política también en este momento, precisamente lo que hace es pedir que le busquen, ella decía, ¿no?, un fraile de cogulla, es decir, alguien que haya renunciado a todo interés en el mundo, porque eso es lo que España necesita, ¿no? Entonces sacaron a Cisneros de su celda en el convento y se convierte así en el confesor real y luego en un hombre de Estado, ¿no? Porque efectivamente ejerció la regencia de Isabel cuando murió y la regencia de Fernando. Y entonces cada vez se combinan dos cosas, una inteligencia inmensa con una calidad humana también tremenda, ¿no? Entonces, poner todo ese potencial al servicio del Estado, yo creo que pocas personas lo han hecho, ¿no? De hecho, Cisneros decía, por encima de todo, o sea, el interés, el bien común, que eso es un elemento que hay que tener en cuenta en este momento, ¿no? El bien común está por encima de todo, e incluso por encima de la voluntad de los reyes. Esto es interesante por el tema de Juana la Loca. Cisneros sabe perfectamente que Juana no puede reinar, entonces hay un momento en que se llega a enfrentar bueno, en realidad Juana la Loca la estaban utilizando algunos de los sectores de la nobleza que querían recuperar el poder que les habían quitado los reyes católicos, ¿no? Pero si tengo que enfrentarme a la reina, me enfrento, porque ahora mismo lo mejor
para la sociedad española, para el bien común de los españoles, es el gobierno de Fernando en este caso, ¿no? Entonces yo creo que tenía, o sea, se combinan en él la grandeza personal y el ser un hombre de Estado de primera categoría. Fue absolutamente objetivo realmente. Él fue, María fue una... lo que podemos saber de él es cómo efectivamente está comentando, cómo no se dejó llevar por ningún tipo de contaminación exterior y defendió lo que consideraba mejor, ¿no? Cosa que hoy escasea, desgraciadamente, o sea, ¿verdad? El servicio al bien común me parece a mí que es un bien que estamos perdiendo, ¿no? Sí. Pero en su caso lo era. Y lo era, Isabel lo detectó muy al principio, y incluso cuando desaparece Isabel, o sea, cuando muere Isabel, cuando muere Fernando, Cisneros es muy poquito el tiempo que está al frente del Estado, en este caso, ¿no?, de Castilla, hasta que venga Carlos I, ¿no? Pero conserva muy bien el legado de Isabel, y lo que quiere es que no se pierda nada de lo que han construido los reyes católicos desde el punto de vista de la unidad del Estado, desde el punto de vista de la unidad religiosa, ¿no? Y eso trasladado a América. Por eso Cisneros recibe a Fray Bartolomé de las Casas, para que le cuente qué es lo que está pasando en América. Yo de eso quería hablar ahora, porque lo trata en la Forja del Nuevo Mundo, entre otras cuestiones. Claro, es que estamos llegando a un momento en el que hay una serie de religiosos extraordinarios que intervienen en todo aquello que usted trata en la Forja del Nuevo Mundo, y que ahora me gustaría hablar de ello. Pero antes de eso, me gustaría que nos hablara un poco de otra cosa, y es que el mestizaje de los españoles con los indígenas de lo que hoy es el continente americano, porque prácticamente todo fue imperio español, ¿no? Bueno, con los antiguos indígenas fue no solo personal, no solo humano, sino también cultural. Y ahí comenta usted en uno de los capítulos, dice lo siguiente, dice, habla de la expresión artística de una cultura mestiza. Y me encantaría que nos hablara de esa expresión, de esa cultura mestiza. Para mí ese, junto a la legislación indiana, las leyes de Indias, el otro gran legado o resultado de la presencia española en América es precisamente el mestizaje, ¿no? Por eso no hay más que ver a día de hoy, digamos, el mapa biológico y antropológico de la América española para darnos cuenta de que, muy lejos de un genocidio que nunca existió, lo que hay es un fuerte mestizaje. La reina católica todavía, Isabel, yo creo que tenemos que tener en cuenta que Isabel muere 12 años después del primer viaje de Cristóbal Colón, es decir, todavía no era del todo consciente de lo que venía, pero dejó muy sentadas las bases, ¿no? Y una de sus leyes, o uno de sus decretos, ordenanzas, decía: cásense los españoles con indias. Con esto, por una parte, acababa con la promiscuidad que era normal cuando en los barcos van solo hombres, ¿no?, y se dejan muchos de ellos aquí a sus mujeres, y por otro lado, también nos está diciendo algo de ese carácter en absoluto racista que existía, no tanto en Isabel, o sea, por supuesto en Isabel, pero también en los que van allí, ¿no?, que van concertando esos matrimonios. Entonces, en cuanto a la expresión cultural del legado mestizo, por una parte, me gustaría resaltar dos temas, ¿no? Por una parte, en la expresión artística, como señalaba antes usted, Jesús, que, por ejemplo, hay un ejemplo que para mí es clarísimo. Uno va al Cuzco, a la ciudad de Cuzco, que había sido la capital del imperio de los incas, entra en la catedral, que es una maravilla, y ve un cuadro de la Última Cena. En ese cuadro de la Última Cena se ven, bueno, pues el diseño podría ser el mismo que cualquier Última Cena elaborada en Europa, pero en el centro, en lugar de haber un cordero, puesto que allí no había cordero, si hubiera sido muy complicado explicarlo, hay un cuy, es decir, lo que era la comida de la nobleza incaica, que al europeo que va allí le choca, porque efectivamente no es el cordero, pero para explicar algo que les fuera cercano a los pobladores nativos, se elabora ese tipo de iconografía que, sin ser ni muchísimo menos blasfema ni herética, pero ayuda a conocerlo. Y le decía que hay un segundo aspecto que a mí me gusta mucho del mestizaje, que es un hombre y su obra, el Inca Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega, nada que ver con nuestro escritor Garcilaso de la Vega, es hijo de un español, el capitán Garcilaso de la Vega, y de una princesa inca.
nació fuera del matrimonio y durante los primeros años se educó, su padre volvió a España, y él se educó en el palacio de su madre, es decir, recibió toda la tradición oral del mundo quechua, del mundo inca. Cuando fue un adolescente, su padre se lo trajo a Europa y estudió, le dio los mejores estudios, conocía perfectamente el castellano, el italiano, empezó su vida de escritor como traductor del italiano al castellano y finalmente escribió un libro que, le decía, para mí es un hombre y su obra, las dos son mestizas. Escribió un libro que son los comentarios reales de los incas, en los que pone por escrito, primero, aprende a escribir porque el mundo incaico no existía ningún sistema de escritura, entonces escribe con alfabeto latino todas las tradiciones que había escuchado de la familia quechua de su madre, ¿no? Entonces, es un hombre que se siente profundamente quechua, profundamente quechua y profundamente español. Y eso es la América española. El que se siente español de Perú, de la Nueva España, de Cartagena, etc. Es curioso porque el cine, que ha hecho verdaderas atrocidades con la historia en general, ¿no? Cuando vemos películas de estas que se desarrollan, ¿no?, en otras épocas y en otros mundos, como por ejemplo en el Nuevo Mundo, da la sensación de que allí se hablaba un único idioma y que llegaban y en 2 días, ¿no?, pues los conquistadores, los misioneros, aquellos hombres que fueron para allá empezaban a hablar con los indígenas y todos se entendían, ¿no? En el Nuevo Mundo había cientos de idiomas, diferentes idiomas en función de los pueblos, ¿no? Incluso había habitantes que no se conocían, los caribes y los taínos del Caribe, ¿no?, de lo que es hoy el Caribe, no conocían a los habitantes ni de lo que fue después Nueva España, ni del Perú, de lo que fue después el Perú, ¿no? Los misioneros hicieron una labor extraordinaria, los religiosos una labor extraordinaria para conocer los idiomas de los habitantes de aquellas zonas, y no solo para, como me explica usted en el libro, sino también incluso para, digamos, que dar gramática a idiomas absolutamente orales y que hoy conocemos gracias a eso. Si no, hubieran desaparecido aquellos idiomas. Lo cuenta usted aquí, ¿no? Es un hecho excepcional, que es casi desconocido. Excepcional, y yo creo que muy interesante porque vuelve a poner de manifiesto que el tema de la evangelización no fue una excusa. Si es una excusa, yo no me molesto en financiar, porque la corona financió cada uno de los misioneros que fue para América, cada una de las iglesias, cada uno de los hospitales, de los colegios, todo esto, tanto en América como en España, como en el resto de Europa, eran labores que desempeñaba la Iglesia, todas las labores educativas, sociales, hospitalarias, etcétera, ¿no? Entonces, Castilla invirtió mucho en esos misioneros y en todas esas obras. Y desde luego, una enorme preocupación por buscar las herramientas que permitieran digamos, progresar en el conocimiento del cristianismo por parte de los indígenas. Y esas herramientas, una de ellas sin duda es la lengua. Entonces se llegaron a crear en las universidades, que luego si quiere hablaremos de las universidades, se llegaron a crear cátedras de lenguas indígenas y se exigía a los misioneros para ir a una misión concreta que supiera la lengua, o al menos la lengua más general de aquellos territorios, ¿no? Porque efectivamente, como antes señalaba, lo que hoy es México, la antigua Nueva España, eran multitud de pueblos, muchos de ellos enemistados con los mexicas, que hablaban diferentes lenguas. Entonces, un misionero que llega a la Nueva España, con el tiempo tendrá que ir aprendiendo no solo el náhuatl, que era la lengua de los mexicas, sino las lenguas habladas por los distintos pueblos de la región, ¿no? O, por ejemplo, la lengua maya, que además tenía muchas variantes, ¿no? Entonces, eso es un esfuerzo extraordinario. Con el Perú pasa lo mismo, no solo existen los quechuas, es el quechua, el aymara, los chichas, bueno, muchos pueblos distintos con lenguas distintas. Y efectivamente van a dejar por escrito muchas de las tradiciones antiguas de los nativos americanos de uno u otro lugar, pero lo que es muy interesante es que cuando llegan las imprentas, que las imprentas llegan a América a petición de los obispos. La primera se establece en Nueva España por petición de Fray Juan de Zumárraga y la segunda en el Perú por petición de Santo Toribio de Benavente. Santo Toribio de Mogrovejo, que es el arzobispo de Lima. Entonces, ¿por qué piden estas imprentas? Porque para tener una imprenta en el siglo XVI hacía falta todos los permisos del mundo. Bueno, era el rey quien tenía que autorizarla, ¿verdad? Sí, claro.
Efectivamente. Entonces, lo que hacen es, ¿por qué piden estas imprentas? Porque necesitan poder dar un material a sus misioneros para que expliquen en la lengua de los indios las verdades de la fe católica. Claro, si ya para un nativo americano, un indígena, me da igual que sea maya, que sea quechua, que sea, es complicado comprender una religión monoteísta que además está basada, o una gran parte de la, digamos, de la doctrina es el misterio de la Santísima Trinidad. Eso es muy complicado de entender, y si encima no dominamos el idioma, más complicado todavía, ¿no? Por eso la primera obra la segunda, que se edita, que se imprime en la Nueva España, es una doctrina católica escrita en náhuatl, que era la lengua de los mexicas, y castellano, de tal manera que un misionero podía ir con los dos textos. Entonces él, si no dominaba todavía el náhuatl, podía enseñar la parte náhuatl al que le escuchara. Y en el caso peruano, a mí me resulta incluso más significativo, más interesante, porque ya he dicho antes, ¿no?, que en todo el mundo andino no se había desarrollado ningún sistema de escritura. La tradición o el conocimiento se transmitía de manera oral. Y entonces Santo Toribio quiso, en el Gran Concilio Limense, que es el tercero, quiso que se editara un catecismo y se recogen las actas de ese concilio en las lenguas oficiales del virreinato. Y las lenguas oficiales del virreinato son el quechua, el aymara y el castellano. Es decir, no consideran que las lenguas indígenas sean algo, bueno, pues si va desapareciendo, irá desapareciendo, no. Consideran que es parte de la identidad de aquel territorio, pero claro, a lo largo de los 3 siglos de la presencia de España en América, lo que se está construyendo es esa identidad que ya no es ni 100% prehispánica, ni tampoco 100% española, es lo que hablábamos antes, ¿no? Esa cultura mestiza que es la que hoy compone la América independiente. La verdad es que cuando profundizamos en esta parte de nuestra historia y pensamos en lo que gran parte de la población, desgraciadamente, no solamente población fuera de España, sino dentro de España, piensa y cree que sucedió en el Nuevo Mundo y piensa que hicieron aquellos extraordinarios nuestros antepasados, verdaderamente es lamentable. Es algo que van a tener que pasar muchos años y que muchos intelectuales y escritores, en fin, ocupen mucho tiempo para dar a conocer la realidad, ¿no? En fin, yo creo que estamos en este camino, ¿no, María? Debemos estar, al menos, porque tenemos esa deuda con nuestra historia. Sí, hay que estar, y yo creo que cada vez estamos más, porque por una parte está creciendo el interés por conocer nuestra historia a nivel, digamos, público general, y por otra parte, claro, en el fondo cuando se conoce se eliminan los tópicos, entonces hay mucho tópico, mucho estereotipo. El tema del genocidio, es como que todos damos por hecho que hubo un genocidio. No lo hubo, ni mucho menos, ¿no? Porque el genocidio, antes señalaba, el genocidio se produce en el siglo XIX con las guerras indias en el norte de América. Sí. Es más, en territorio que fue español hay un genocidio en la República de la Argentina, porque los dirigentes argentinos piensan que las poblaciones indígenas del sur son una rémora para su evolución. Entonces hay una voluntad de extinción de aquellos pueblos. En el caso de la América española, ¿hubo un descenso de la población? Sí, sin duda, y además fue brutal, en unas cifras que nos cuesta aceptar, ¿no? Pero ese descenso de la población se debe en una parte mínima a las guerras de conquista. Lógicamente hay una conquista, hay guerras y hay muertos, pero fundamentalmente se debe a las enfermedades. Los españoles llevaron allí unas enfermedades para las que los nativos americanos, que llevaban siglos de aislamiento, no habían generado anticuerpos, y eso diezmó, por supuesto, la población del Caribe prácticamente desaparece, y a medida que van avanzando los españoles en el continente, también va avanzando el virus y por lo tanto en los anticuerpos, ¿no? Entonces sí hay un descenso muy enorme, muy grande de la población, pero el motivo es este. Y la verdad es que yo a veces cuando explico esto, cuesta que las personas entiendan, ¿no?, cómo es posible que las enfermedades. Entonces, me parece que ahora mismo estamos en un momento en que es más fácil hacerse una idea. Estamos viviendo en pleno siglo XXI, con todos los avances que tenemos, con los desarrollos científicos. Estamos viviendo una pandemia tremenda. Que no, o sea, la cantidad de muertos en España es sobrecogedor, pero si miramos hacia la antigua América española, o sea, Iberoamérica, o miramos a los Estados Unidos, uno puede decir, pero dentro de unos años se estudiará y dirán, pero ¿cómo es posible que con los adelantos técnicos que había en ese momento
se produjera tal mortandad. Bueno, pues eso mismo vamos a verlo en América en el siglo XVI, como se vio en Europa en la famosa peste negra del siglo XIV, en que 1/3 de la población europea desapareció. Entonces no nos puede chocar, sí podemos lamentar, pero no nos puede chocar ni sonar a excusa el hecho de que hubiera un descenso muy grande de la población nativa como consecuencia de esas enfermedades para ellos completamente desconocidas y para las que estaban muy desprotegidos. Tenía más cosas que quería preguntarle, María, pero hay algo que no quiero, el tiempo se nos va y no quiero que esto se nos quede en el tintero. Me refiero a aquella extraordinaria, que también es un precedente, conferencia, lo que conocemos como las Juntas de Valladolid, 1550-51, auspiciada por Carlos I de España, en el que Fray Bartolomé de las Casas, que sé que es también un personaje que a usted le interesa mucho, y a mí, y es lógico, aunque hay una parte de su obra que hizo, en fin, al final se utilizó mal, pero bueno, nos daría mucho para hablar, y con Juan Ginés de Sepúlveda, una controversia que plantea algo que en ninguna potencia del mundo se había planteado hasta ese momento. Y eso es también algo excepcional, María. Sí, absolutamente, ¿no? O sea, lo que se conoció como la duda ética, ¿no?, de Carlos I o V de Alemania, es real. O sea, hay un momento en el que el emperador, porque era emperador, era rey de España, pero era el emperador, se plantea si debe abandonar un territorio por temas de conciencia, porque tiene un hombre, un dominico, que es Fray Bartolomé de las Casas, que le está diciendo: en América se está muriendo mucha gente y, digamos, la causa de esa mortandad son el exceso de trabajo exigido por los encomenderos. Pero al final, el último responsable de lo que está sucediendo en América es el rey. Por lo tanto, si el rey consiente esto, el rey está en pecado mortal porque está consintiendo asesinatos y por lo tanto se va al infierno, ¿no? Esto es el esquema, digamos, tan básico, pero que funcionaba en ese momento. O sea, una persona en el siglo XVI, alguien le dice que se está ganando el infierno, y esto es muy duro para oír. Hoy nos lo dicen y a lo mejor nos deja más fríos, ¿no? Pero en ese momento no. Y recordemos que Fray Bartolomé de las Casas es uno más en esa cadena de defensores de las poblaciones indígenas, ¿no?, que empieza de hecho, Bartolomé de las Casas aprende de los primeros dominicos de la Española. Hay un personaje muy poco conocido en España, que debería ser mucho más, que es Fray Pedro de Córdoba, que era el superior de los dominicos en la Española, que es el que inicia esa campaña para frenar los excesos cometidos por los encomenderos, que se cometían, es verdad, ¿no? O sea, yo creo que aquí tenemos que tener muy claras dos cosas. Por una parte está la ley, y la ley fue permanentemente a la protección del indígena, y por otra parte están los que tienen que cumplir esa ley, que unas veces la cumplen y otras veces no. Lo importante, nosotros hoy, a día de hoy, valoramos un Estado en gran medida por las leyes que tiene. O sea, si valoramos el Estado alemán por las leyes de Nuremberg, ese Estado es una perversión, ¿no? Si valoramos un Estado que se rige por un código de derechos humanos sano y aplicable a todos, ese Estado es sano, ¿no? Entonces, esto es lo que sucedía con la América española, las leyes, las ordenanzas, todo se había generado digamos, bajo la fórmula de la protección del indígena, pero no todo se cumplía. Entonces, Bartolomé de las Casas hace una serie de informes, y digo que el primero que le escuchó fue Cisneros, en el año 17, en 1517. Las controversias de Valladolid son muy tardías, ¿no? Esto nos está hablando de un señor que va y viene de América, que en la corte española se le escucha. O sea, no es un personaje molesto que haya que quitarse de encima, ni muchísimo menos. Escuchó primero a Fernando el Católico, que estaba ya en el lecho de muerte, le escucha a Cisneros, le escucha al Consejo de Indias y finalmente Carlos I, ¿no? Entonces, Carlos I hay un momento que dice, ante la duda de si yo, en lugar de estar favoreciendo la evangelización, lo que estoy haciendo es ganarme el infierno, voy a juntar a una serie de teólogos fue un debate como los de ahora, un poquito más sereno, ¿no? Aunque Bartolomé de las Casas no era nada sereno, porque no me muy preocupado, ¿no?, por la realidad indiana. Un debate entre dos personas, pero con un público muy de primera desde el punto de vista intelectual, para saber si efectivamente habría que abandonar. O sea, Carlos V llegó a plantearse abandonar sobre todo el Perú, que era donde parecía que se estaban cometiendo más atropellos, ¿no?, a las poblaciones indígenas. Entonces, aquel debate entre Sepúlveda y las Casas, de alguna manera quedan tablas, ¿no?
Pero mientras había surgido otro personaje que es Francisco de Vitoria, el padre de los derechos humanos. Francisco de Vitoria, que al principio tenía sus reticencias a hablar de América porque no conocía el territorio americano, pero a medida que va recogiendo información de lo que está sucediendo allí, por una parte lo que es criticable lo critica, o sea, por ejemplo, fue muy duro con Pizarro por la muerte del que entonces era soberano inca, Atahualpa, y sin embargo, en cuanto a la generalidad de la presencia española en América, tiene una respuesta que es muy interesante porque él dice: yo no sé si en sus orígenes aquello fue justo, la llegada de los españoles a América, pero sí sé que ahora mismo no podemos abandonar a tantos católicos bautizados porque volverían a sus idolatrías. Y es que en este momento parte del bien común precisamente es el compartir, el formar parte de la Iglesia Católica, y para ellos es una prioridad. Entonces, si se abandona a todas esas personas, les estaríamos privando del mayor bien que tiene alguien que es conocer la fe católica, ¿no? Entonces, finalmente Carlos I sigue adelante todo el proceso, pero también se van a ir tomando cada vez más medidas para frenar los posibles abusos contra las poblaciones indígenas. Verdaderamente es una etapa de la historia, no solo de España, sino de la humanidad, absolutamente apasionante, ¿no? A mí me gustaría emplazarla para quizá después del verano, porque bueno, no hemos hablado de Antonio de Montesinos, ni hemos hablado en más profundidad de Bartolomé de las Casas, y sobre todo, digamos que los textos de la brevísima relación de Bartolomé que utilizó posteriormente Guillermo de Orange, que tanto daño hizo, pero que él evidentemente no los escribió con esa intención, ¿no? Pero eso es un tema tan interesante que desgraciadamente no nos da tiempo a tocar hoy. Pero bueno, me gustaría, ya es un compromiso que trato de que adquiera, ¿no? Para después de verano poder hacer otro programa y hablar de eso. Una última cosa, María. El término la América española, al menos Hispanoamérica, la América española, ha sido digamos que enterrado por Latinoamérica, ¿no? Detrás de eso, eso no es casual. ¿Qué opinas? No, pero yo sinceramente he sido muy beligerante mucho tiempo hay que utilizar el término Hispanoamérica, y desde el punto de vista histórico responde más a la realidad, ¿no? Hispanoamérica sería toda la América que fue española, Iberoamérica si incluimos a Brasil, ¿no? A la América portuguesa. El nombre que ha triunfado hoy es América Latina. En cualquier organismo internacional, si queremos saber algo de aquella región del mundo, tenemos América Latina y Caribe, y digamos por motivos prácticos se puede utilizar ese término América Latina en relaciones internacionales, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás? Pues curiosamente de alguna manera se ha achacado mucho a Napoleón III o a sus propagandistas, ¿no? La invención de este término, cuando realmente la invención no es de Napoleón III, es de un chileno que después de los movimientos de independencia dice: no queremos saber ya nada de España, ni siquiera en el nombre. Entonces, como nuestro origen más remoto es el latín, pues vamos a ser la América Latina, ¿no? Y luego va a haber un movimiento en el cambio del siglo XIX al siglo XX que dice, un movimiento que se genera sobre todo en el Río de la Plata, en Uruguay, en Argentina, ¿no? Por una serie de escritores que dicen: bueno, muy bien, nuestro origen puede ser latino, pero ¿quién nos lo trajo? Nos lo trajo España, ¿no? Entonces, algunos escritores, como pueda ser José Enrique Rodó en Uruguay, recuperan el término Hispanoamérica precisamente como respuesta a la intrusión cultural desde los Estados Unidos. ¿Qué nos une a todos nosotros? El lenguaje español. Entonces vamos a ser un todo frente a la posible injerencia estadounidense en todo el continente americano. Que luego hay motivos de restar protagonismo a España o de acabar con el legado español allí. Algo de eso hay, pero yo creo que ya por términos, insisto, por motivos puramente prácticos, emplear el término Latinoamérica sabiendo que el origen histórico justifica mucho más el término Hispanoamérica, no me parece que ahora mismo sea el tema de debate. Me preocupa mucho más lo que está sucediendo ahora mismo en los Estados Unidos con las estatuas, etcétera. Por supuesto que sí. En fin, María Saavedra, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Pulso a la Actualidad, en Ahora Televisión.
emplazada queda para un programa próximo en el que podamos hablar de esto que se nos ha quedado en el tintero, que es tan importante. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión, María. Gracias a ustedes, encantada. Hasta pronto. Igualmente, adiós. Bueno, pues queridos amigos, se nos fue el tiempo, como siempre. Tratamos de temas de actualidad, porque Pulso a la Actualidad trata de circunstancias actuales, porque Hispanoamérica, la hispanidad, es un tema de actualidad, aunque pueda parecer algo que sucedió hace muchísimos años, muchísimos siglos. No, Hispanoamérica está hoy. Hispanoamérica, España sigue siendo la madre patria, como dicen muy buenos hispanoamericanos y muy inteligentes hispanoamericanos. En fin, muchísimas gracias por estar ahí una semana más y hasta la próxima.